Um, Virgil is going to be my translator tonight with the lesson I have, and we'll try to move fast because Bill had a trap door installed right here, and so if you go too long, he punches that button and you drop. But I'm having Virgil stand on the side that the door's on. So. Tonight we're going to be talking about the book of Malachi, and the book of Malachi is the last book of the Old Testament. After Malachi, God remained silent through his prophets for almost 400 years, until the appearance of John the Baptist comes in, who would prepare the way for Jesus Christ. Malachi is God's final message before the coming of the Messiah, making every word in this relatively short book and the last book of the Old Testament very significant. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Después de Malaquías, Dios guardó silencio por medio de sus profetas durante aproximadamente 400 años hasta la aparición de Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesucristo. Malaquías es el último mensaje que Dios antes de la venida de Mesías, por lo que cada palabra de este pequeño libro tiene un significado muy especial. And although the Jews had returned from the Babylonian captivity, they had rebuilt the temple, they had restored their worship, their hearts had slowly drifted away from God. They were doing the right things outwardly, but inwardly they had become spiritually complacent. Aunque los judíos habían regresado del cautiverio en Babilonia, habían reconstruido el templo y restablecido la adoración, sus corazones poco a poco se habían alejado de Dios. Exteriormente hacían las cosas correctas, pero espiritualmente se habían vuelto indiferentes y conformistas. And so that makes Malachi incredibly relevant today, because churches can be full, we can attend worship, we can sing the songs, we can bow our heads in prayer, and we can even serve others, yet our hearts can slowly drift away without us even realizing it. And Malachi reminds us that God is not only interested in what we do, but why we do it. Eso hace que el libro de Malaquías sea muy relevante para nosotros hoy. Las iglesias pueden estar llenas, podemos asistir en la adoración, cantar los himnos, inclinar nuestro rostro en oración, inclusive servir a otros, pero aún así nuestro corazón puede alejarse. The very first, oh yeah. Poco a poco de Dios sin darnos cuenta. Malaquías nos recuerda que Dios no solamente observaba lo que hacemos, sino también la razón por la cual lo hacemos. So we must never doubt God's love. And in the very first part of Malachi, his words in Malachi 1:2, I have loved you, says the Lord. Nunca dudes el amor de Dios. The very first words of the book are not words of judgment, but words of love. Before God corrects his people, he reminds them that he loves them. That tells us something about God's character, that his correction is motivated by love, not by anger alone. Just as a loving father disciplines his children because he cares for them, God corrects us because he wants us to return to him. Malaquías 1:2, Dios amado, dice Jehová. Las primeras palabras del libro no son palabras de juicios, sino palabras de amor. Antes de corregir a su pueblo, Dios les recuerda que los ama. Esto nos enseña algo acerca del carácter de Dios. Su corrección nace del amor y no solamente del enojo. Así como un padre amoroso disciplina a sus hijos porque los ama, Dios nos corrige porque desea que regresamos a Él. And the people responded to God by asking, how have you loved us
They looked around at their difficult circumstances instead of remembering God's faithfulness throughout the years. Sometimes we do the exact same thing. We judge God's love by our present problems instead of his eternal promises. El pueblo respondió preguntando, ¿es que nos amaste? Ellos miraban sus dificultades en lugar de recordar la fidelidad de Dios a través de los años. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Juzgamos el amor de Dios por nuestros problemas presentes en vez de confiar en sus promesas eternas. Every one of us will experience sickness, disappointment, financial struggles, or loss. But none of these things mean that God has stopped loving us. And the greatest proof of God's love was never our circumstances. It was the cross of Jesus Christ. Todos experimentamos enfermedad, desilusiones, problemas económicas o pérdidas. Ninguna de estas situaciones significa que Dios haya dejado de amarnos. La mayor prueba del amor de Dios nunca han sido nuestras circunstancias. La mayor prueba fue la cruz de Jesucristo. And so the application of that is never allow today's problems to erase yesterday's blessings or the eternal promises that God has for us. La aplicación de eso, nunca permitas que los problemas de hoy borren las bendiciones de ayer ni las promesas eternas de Dios. We always want to give God our best. In Malachi 1:8, the priests were offering blind, crippled, and diseased animals as sacrifices. They were technically obeying God's command, but they were giving him what cost them the least. They kept the healthy animals for themselves and gave God what they could no longer use. Nosotros debemos darle a Dios lo mejor. Los sacerdotes ofrecían animales ciegos, cojos y enfermos como sacrificio. Técnicamente estaban obedeciendo el mandamiento de Dios, pero le daban aquello que menos les costaba. Conservaban los mejores animales para ellos y entregaban a Dios lo que ya no servía. And so God challenged them by asking, would you offer that to your governor? In other words, they showed greater respect to their earthly authorities than they did to the King of Kings. Dios nos confrontó preguntándonos que los ofrecidos a tu gobernador, en las otras palabras, mostraban más respeto por las autoridades terrenales que por el Rey de Reyes. And today we no longer bring animal sacrifices, but the principle remains exactly the same. Do we give God our best time or only our leftover minutes? Do we give him our best attention during worship, or are we distracted? Do we serve him enthusiastically or only when it's convenient? Hoy ya no ofrecemos sacrificios de animales, pero el principio que sigue siendo el mismo. ¿Le damos a Dios nuestro mejor tiempo o solamente los minutos que nos sobran? ¿Nos prestamos nuestra mejor atención durante la adoración o nos distraemos fácilmente? ¿Le servimos con entusiasmo o solamente cuando nos resulta conveniente? God deserves our first and our best because he first gave us his best through his son. Dios merece lo primero y lo mejor de nosotros porque él primero nos dio lo mejor que tenía, a su Hijo. The quality of our worship often reveals the condition of our heart. La calidad de nuestra oración muchas veces revela la condición de nuestro corazón. Down in Malachi 1:11, and we read, and throughout the book of Malachi, God repeatedly speaks about his name. And in the Bible, a person's name represents his character, reputation, and authority. God's name is holy because
his character is holy. En Malaquías 1:11, a lo largo del libro, Dios hablaba repetidamente de su nombre. En la Biblia, el nombre representa el carácter y la reputación, la autoridad de una persona. El nombre de Dios es santo porque su carácter es santo. So when we became Christians, we began representing Christ wherever we go. People often form their opinion about Jesus by watching those who claim to follow him. That is both a privilege that we have and a tremendous responsibility. Cuando nos hicimos cristianos, comenzamos a representar a Cristo donde quiera que vamos. Muchas personas forman su opinión acerca de Jesús observando a quienes dicen seguirlo. Eso es un gran privilegio, pero también es una enorme responsabilidad. We honor God's name by the way we speak, by the honesty we demonstrate in business, by the way we treat our spouse and our children, and even by the way we respond when life becomes difficult. Sometimes the strongest sermon we will ever preach is simply the life that we live each and every day. Honramos el nombre de Dios por la manera en que hablamos, por nuestra honestidad en los negocios, por la forma en que tratamos a nuestra esposa e hijos, inclusive por la manera en que desanimamos cuando la vida se vuelve difícil. En muchas ocasiones, el sermón más poderoso que predicamos será la vida que vivimos cada día. So ask yourself each morning, will my life today cause others to think more highly of God? Pregúntate cada mañana, mi manera que vivir hoy hará que otros piensan mejor de Dios. In Malachi 2, the priests were entrusted with a sacred responsibility. They were to teach God's word. They were to lead people in worship and set an example of holiness. Instead, they became careless. They compromised the truth, and as the leaders, they drifted away from God, and the people followed them. En Malaquías 2:1-9, a los sacerdotes se les había confiado una responsabilidad sagrada. Debían enseñar la palabra de Dios, dirigir al pueblo en la oración y ser ejemplo de santidad. Sin embargo, comenzaron a descuidar su responsabilidad. Comprometieron la verdad y al alejarse ellos de Dios, el pueblo también se desvió. So leadership within the church, leadership in our own lives, has always carried influence. Whether we realize it or not, someone is watching our example. Children watch their parents. Grandchildren watch their grandparents. New Christians watch mature Christians. Even our friends and coworkers notice how we live when life becomes difficult. El liderazgo siempre ha tenido influencia, los demos cuenta o no. Siempre hay alguien observando nuestro ejemplo. Los hijos observan a sus padres, los nietos observan a sus abuelos, los nuevos cristianos observan a los creyentes maduros, incluso nuestros amigos y compañeros de trabajo notan cómo vivimos cuando enfrentamos dificultades. So this passage in Malachi 2:1-9, it's not only for elders, not only for preachers or Bible class teachers. Every Christian is a leader to someone. The question is not whether we have influence. The question is whether our influence is leading people closer to Christ or farther away. En este pasaje en Malaquías 2 no es solamente para ancianos, predicadores o maestros de clases bíblicas. Todo cristiano influye en alguien. La pregunta no es si tenemos influencia la pregunta no es si tenemos influencia. La pregunta es si nuestra influencia está acercando a las personas
a Cristo o las está alejando de Él. So our greatest sermons are often preached without words. A life of humility, honesty, kindness, forgiveness, and faithfulness speaks louder than any lesson that we could ever teach. Nuestros mejores sermones muchas veces se predican sin palabras. Una vida de humildad, honestidad, bondad, perdón y fidelidad habla más fuerte que cualquier lección que podemos enseñar. So we need to ask ourselves, if someone followed my example for 1 year, would they become a stronger Christian? Pregúntate si alguien seguiría el ejemplo durante un año, ¿sería un cristiano más fuerte? Also, he wants us to remain faithful in relationships. Malachi 2:14 through 16, God strongly rebuked his people because they had become unfaithful in their marriages. Marriage was never intended to be merely a legal agreement. It is a covenant made before God. Dios permanece fiel en sus relaciones. En Malaquías 2:14-16, Dios reprendió con firmeza a su pueblo porque habían sido infieles en sus matrimonios. El matrimonio nunca fue diseñado para ser solamente un contrato legal. Es un pacto hecho delante de Dios. So when two people stand before God and make promises to one another, God expects those promises to be honored. Faithfulness reflects the very nature of God because our God is always faithful to his promises. Cuando dos personas están delante de Dios y hacen promesas en uno al otro, Dios espera que estas promesas sean cumplidas. La fidelidad refleja el carácter mismo de Dios, porque nuestro Dios siempre cumple sus promesas. And although Malachi is speaking specifically about marriage, the principles here reach much further. God desires faithful people in every area of life. He wants faithful husbands. He wants faithful wives. He wants faithful parents. He wants faithful employees, faithful employers, faithful church members, and faithful friends. Aunque Malaquías habla específicamente del matrimonio, el principio va mucho más allá. Dios desea personas fieles en todas las áreas de la vida. Quiere esposos y esposas fieles, padres fieles, empleados fieles, patrones fieles, miembros fieles de la iglesia y amigos fieles. And today, faithfulness has become increasingly rare. People often walk away when relationships become difficult. God's people should be different. We keep our word because God always keeps his. Hoy en día la fidelidad es cada vez más escasa. Muchas personas abandonan sus compromisos cuando las relaciones se vuelven difíciles. El pueblo de Dios debe de ser diferente. Nosotros cumplimos nuestra palabra porque Dios siempre cumple la suya. So every promise we keep reflects the faithfulness of the God that we serve. Cada promesa que cumplimos refleja la fidelidad del Dios a quien servimos. In Malachi 2:17 and 3:5, the people became discouraged because evil seemed to prosper. They asked, "Where is the God of justice?" It's a question that people still ask today. Why do dishonest people seem successful? Why do the wicked appear to prosper while the good people suffer? El pueblo comenzó a desanimarse porque parecía que los malvados perseveraban, preguntaban, ¿dónde está el Dios de justicia? Es una pregunta que todavía escuchamos hoy. ¿Por qué las personas deshonestas parecen tener éxito? ¿Por qué los malvados prosperan mientras la gente buena sufre? God answered that he had not forgotten. He was not blind to sin, nor was he indifferent. Judgment would come, but in his perfect time, not according to man's timetable. Dios
respondió que él no había olvidado, no era ciego al pecado ni era indiferente ante la maldad. El juicio llegaría, pero en su tiempo perfecto, no, no según el calendario del hombre. Sometimes we become impatient because we want immediate justice. Yet, if God judged every sin immediately, none of us would survive. Instead, God demonstrates both justice and mercy, and he gives people opportunities to repent before the judgment comes. A veces nos impacientamos porque queremos justicia inmediatamente. Sin embargo, si Dios castigara cada pecado en el mismo instante en que se comete, ninguno de nosotros permanecería en pie. Dios demuestra tanto justicia como misericordia. Él da oportunidades para que las personas se arrepentían antes de que llegue el juicio. This truth should both comfort us and challenge us, because it comforts us because there's no act of kindness that goes unnoticed. Every prayer, every sacrifice, every encouraging word is seen by God. At the same time, it challenges us because no sin remains hidden forever. God sees what others cannot. Esta verdad debe consolarnos y también desafiarnos. Nos consuela porque ningún acto de bondad pasa desapercibido para Dios. Cada oración, cada sacrificio y cada palabra de ánimo son vistas por Él. Pero también nos desfía porque ningún pecado permanece oculto para siempre. Dios ve a que los damas más no pueden ver. So one day every wrong will be made right, every injustice will be answered, every tear will be wiped away by the righteous judge of the earth. Un día toda injusticia será corregida, todo lo malo será puesto en orden, toda lágrima sería enjugada por el juez justo de toda la tierra. So instead of asking, why doesn't God do something, perhaps we should ask, how can I remain faithful until God acts? En lugar de preguntar por qué Dios no hace algo, quizás deberíamos preguntar por qué puede permanecer fiel mientras espero que Dios actúe. And one of the most beautiful invitations in all of Scripture is found in Malachi 3:7. It says, "Return to me, and I will return to you." And so these words reveal the heart of God. Although his people had wandered away, God still had not given up on them. Instead of rejecting them, he lovingly invited them to come home. Una de las invitaciones más hermosas de toda la Biblia se encuentra en Malaquías 3:7. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Estas palabras revelan el corazón de Dios. Aunque su pueblo se había apartado de él, Dios no los había abandonado. En lugar de rechazarnos, los invitó amorosamente a regresar a casa. One of Satan's greatest lies is convincing us that we've wandered too far from God to forgive us. But throughout the Bible, we see the opposite. God delights in welcoming back the repentant sinner. Think of the prodigal son. The father didn't wait with folded arms. He ran to meet his son. Una de las mayores mentiras de Satanás que hacernos creer que nos hemos alejado demasiado para que Dios pueda perdonarnos. Pero toda la Biblia enseña lo contrario. Dios se complace en recibir al pecador arrepentido. Pensamos en el hijo pródigo. El padre no esperó con los abrazos cruzados.
co- corrió para recibir a su hijo. Drifting away from God rarely happens overnight. It usually happens one small step at a time. We stop praying as often. We skip Bible study or church. Worship becomes routine. And before long, we discover that our heart has grown cold. The good news is that the road back to God begins with a single step, repentance. Alejarse de Dios casi nunca sucede de un día para otro. Generalmente ocurre poco a poco. Dejamos de orar con frecuencia, descuidamos el estudio de la Biblia, la oración se vuelve una rutina y un día descubrimos que nuestro corazón se ha enfriado. La buena noticia es que el camino de regreso comienza con un solo paso, el arrepentimiento. And God's invitation is just as real today as it was in Malachi's day. No matter how far someone has drifted, God's grace is greater than our failures when we return with humble hearts. La invitación de Dios sigue siendo tan real hoy como lo fue en los días de Malaquías. No importa cuando se haya alejado una persona, la gracia de Dios es más grande que más grande que nuestros fracasos cuando regresamos con un corazón humilde. So God is always ready to receive the person who is willing to return. Dios siempre está dispuesto a recibir a la persona que está dispuesta a regresar. And we need to trust God with our resources. In Malachi 3:10, the people had stopped honoring God with their tithes and offerings. Their problem was not simply a financial one, it was a spiritual one. Their giving reflected the condition of their hearts. El pueblo había dejado de honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas. Su problema no era solamente económico, era espiritual. Lo que daban reflejaba la condición de su corazón. Everything that we possess ultimately belongs to God. Our money, our talents, our time, our health, and every opportunity we enjoy are blessings from Him. Giving is one way that we acknowledge that we are merely stewards of all of His gifts. Todo lo que poseemos pertenece en última instancia a Dios. Nuestro dinero, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra salud y cada oportunidad cada oportunidad que disfrutamos son bendiciones que provienen de Él. Al dar, reconocemos que solamente somos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Giving has never been about the amount. Jesus praised the widow who gave 2 small coins because she gave with complete trust. God is not impressed by the size of our gift, but by the faith that is behind it. Dar nunca ha dependido en la cantidad. Jesús elogió a la viuda que dio 2 pequeñas monedas porque lo hizo con total confianza. Dios no se impresionó por el tamaño de nuestra ofrenda, sino por la fe que damos. So when we put God first, we declare that our security is not found in our bank account, but in our Heavenly Father. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, declaramos que nuestra seguridad no está en una cuenta bancaria, sino en nuestro Padre Celestial. Generosity is one of the clearest demonstrations of our trust in God. La generosidad es una de las demostraciones más claras de nuestra confianza en Dios. And God remembers the faithful. In Malachi 3:16, while many people ignored God, there remained a faithful remnant. They feared the Lord, encouraged one another, and honored His name. God noticed them and declared that a book of remembrance was written before Him. Dios recuerda a los fieles. En Malaquías 3:16, mientras muchos
ignoraban a Dios, permanencia un remanente fiel, temían al Señor, se animaban unos a otros y honraban su nombre. Dios los observó y declaró que un libro de memoria fue escrito delante de él. And this doesn't mean that God needs a notebook so we won't forget. It's just a way of telling us that God never overlooks our service to him. Every quiet act of obedience that we might do is precious in his sight. Esto no significa que Dios necesite un libro para no olvidar. Es una hermosa manera de enseñarnos que Dios nunca pasó por alto de servicio fiel. Cada acto, silencio de obediencia es valioso delante de él. We have many Christians who quietly serve within the congregation and serve years without receiving any sort of recognition. That's not why they do it. They prepare lessons, they visit the sick, they pray for others, they encourage the discouraged, and give generously without seeking attention. God sees every one of these acts of faithfulness. Muchos cristianos sirven fielmente durante años sin recibir reconocimiento. Preparan clases bíblicas, visitan enfermos, oran por otros, animan a los desalentados y ayudan generosamente sin buscar el aplauso de nadie. Dios ve cada uno de esos actos de fidelidad. And one day the applause of heaven will matter far more than the applause of earth. Un día el reconocimiento del cielo tendrá mucho más valor que el aplauso de este mundo. Malachi closes by looking toward the future. God promised that he would send a messenger to prepare the way for the Messiah. 400 years later, John the Baptist fulfilled that prophecy as he prepared the hearts of the people for Jesus Christ. Malaquías termina mirando hacia el futuro. Dios prometió enviar un mensajero para preparar el camino del Mesías. 400 años después, Juan el Bautista cumplió para profecía al preparador el corazón del pueblo para recibir a Jesucristo. It's remarkable that the Old Testament ends with anticipation. God's story was not finished. The silence of those 400 years did not mean that God had forgotten his promises. At exactly the right time, Jesus came into the world. Es extraordinario que el Antiguo Testamento termine con expectativa. La historia de Dios no había terminado. El silencio de aquellos 400 años no significaba que Dios hubiera olvidado sus promesas. En el momento perfecto, Jesús Cristo vino al mundo. And today we also live with anticipation. We are not waiting for Christ's first coming, we are waiting for his return. Just as God kept every promise concerning the first coming of Christ, he will keep every promise concerning his second coming. Hoy nosotros también vivimos con expectativa. Ya no esperamos la primera venida de Cristo, esperamos su regreso. Así como Dios cumplió cada promesa relacionada con la primera venida de Jesús, también cumplirá cada promesa acerca de su segunda venida. And the question is not whether Christ will return, the question is, are we living each day ready to meet him? La pregunta no es si Cristo regresa. La verdadera pregunta es si estamos viviendo cada día preparándonos para encontrarnos con Él. We need to live today in such a way that we would not be ashamed if Christ returned tonight. Vive hoy de tal manera que no tengas vergüenza sin Cristo regresar esta misma noche. And in conclusion, as we step back and look at the entire book of Malachi, we discover that its message is not primarily about God's judgment. It is about God's invitation. Again and again, God called his people to come back to him. His discipline was an expression of his love, and his warnings were acts of mercy.
Al dar un paso atrás y observar todo el libro de Malaquías, descubrimos que su mensaje principal no es el juicio de Dios, sino su invitación. Una y otra vez Dios llamó a su pueblo a regresar a Él. Su disciplina era una expresión de amor y sus advertencias eran actos de misericordia. The greatest danger facing God's people was not persecution from the outside, it was spiritual indifference on the inside. They continued to worship, but their hearts had grown cold. El mayor peligro que enfrentaba el pueblo de Dios no era la persecución interna, sino la indiferencia espiritual eterna. Continuaban adorando, pero su corazón se había enfriado. So the same danger exists today. We can attend church every week, know the scriptures, and still slowly drift away from God if we're not careful. That is why Malachi remains one of the most relevant books in the entire Bible. Ese mismo peligro existe hoy. Podemos asistir a la iglesia cada semana, conocer las escrituras y aún así alejarnos poco a poco de Dios si no tenemos cuidado. Por eso el libro de Malaquías sigue siendo uno de los libros más revelantes de toda la Biblia. So the greatest danger is not that we stop believing in God. It is that we become so familiar with him that we stop loving him with all our heart. And Malachi reminds us that God is still saying, return to me, and I will return to you. So the question tonight is not whether God is willing to receive us. The question is whether we are willing to return. El mayor peligro no es dejar de creer en Dios. El mayor peligro es llegar a familiarizarnos tanto con Él que dejamos de amarlo con todo nuestro corazón. Malaquías no recuerda que Dios todavía nos dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. La pregunta no es si Dios está dispuesto a recibirnos. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a regresar a Él. Thank you. Andy, would you lead us in Gracias. closing prayer? Let us pray. We thank you, Father God, for the privilege and opportunity to come here this evening and to worship you. And we pray that we can learn from the study of Malachi, of the people in Malachi's time, and learn from the mistakes that they made. We pray that as much as possible, we can give you the best of our time, the best of our efforts and our finances, and to be more like your Son. He gave the best, he gave all. And we thank you for the example, his example, for each and every one of us. We pray that we might do the same. In Christ's name we pray. Amen. Gracias, Dios Padre, por otra oportunidad para reunir aquí en su iglesia, para escuchar un mensaje de su palabra sobre el libro de Malachi, que nosotros podemos aprender algo de lo que pasó con las personas que están viviendo en el tiempo de Malachi, que ellos falta vivir en una manera como es necesario, como sus hijos, como sus hijas, fiel a usted. Ayudarnos a aprender de los errores de las personas que de este tiempo de Malachi para vivir en una manera mucho mejor, como hijos, hijas de usted, Dios Padre. Y gracias, Dios Padre, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo por nosotros, para un día tenemos la oportunidad para estar por eternidad en los cielos con usted, Dios Padre. Gracias, Dios Padre, por todo este gracias por nosotros y te oramos y las gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.